Buenas tardes, queridos Peste Escuchas. Bienvenidos a su programa La Peste Podcast. Hoy tenemos el honor de un gran invitado, mi amigo Nizar. Gracias, Nizar, por haber aceptado la invitación en La Peste Podcast. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta el nombre. La pesca. Gracias, sí, es en honor a Acabo de Albert leer el Camus. libro. Está muy bueno, sí. En realidad Sí, por eso lo elegimos, La Peste, y porque más o menos salió un poco en coyuntura con la... Ah, mira, le pagué. Sí, es un librazo, entonces más o menos por eso lo... Bueno, tú eres un gran lector de Albert Camus. ¿Qué te parece Albert Camus y La Peste? eh, sí, es un gran libro, además de estos tiempos, porque la peste en realidad es un peste, pero él se refiere al fin de todo al fascismo, Claro. que llega a Francia y como un peste. Y, y bueno, es una, ¿cómo se dice? Alegoria, es como, está como, es un simbolazo, pero también habla de la peste de hoy día, porque estamos en Ajá. el COVID y esas cosas, Sí, así sí, sí, que en el colapso de fascismo este y COVID sistema. pegó muy precisamente de lo que está pasando. Oye, y por cierto, ¿cómo te ha ido ahora con la pandemia? Estuviste un rato en Palestina y te regresaste a España. Sí, yo la verdad he enfermado con COVID, lo pasé y ahora en el Estado de Israel, Palestina ocupada, consiguió más que todos vacunas, así que todos estamos vacunados ahí. Yo me vacuné además y volví. Ahora yo estoy bien, pero bueno, ahí ya el tema de COVID ya no es algo de la historia. Ahora hay otras cosas. Pero los palestinos también, bueno, si quieres empezamos un poco el tema. Los Bueno, palestinos no están vacunados. no, bueno, es que Israel ocupa a la Palestina histórica, pero hay tres partes o tres o cuatro grupos de palestinos con estado civil o militar diferente. Hay los ciudadanos que tienen la ciudadanía israelí, como yo, como tengo pasaporte y ciudadanía israelí. Somos de la parte dentro de Israel, pertenecemos a las leyes civiles de Israel. Como obviamente no somos ciudadanos iguales, nos tratan como dicen, como es un país democrático para los judíos y judíos para los palestinos. Así, y hay otra parte que es Cisjordania, que están bajo un gobierno militar, que no tienen estado civil israelí, y, y otro grupo bajo gobierno civil, pero no tienen papeles en el este de Jerusalén, donde está pasando o empezó ahora el desalojo como continuo de ellos y hay también Gaza que está bajo un cerco militar desde más que casi 15 años. Entonces, yo pertenezco al grupo civil dentro de Israel que sí me pude vacunar, pero los demás no tienen derecho a vacunarse Oye, todavía. y bueno, una de las grandes dudas también, porque ahora se ha vuelto como, o el mundo ha volteado los ojos a Palestina por lo que está pasando ahora, pero no entendemos muy bien como la diferencia entre judío, israelita. ¿Cuál es la diferencia entre estas figuras jurídicas? Bueno, el tema es que empezó en 48. Antes del 48, los sionistas es un movimiento judío nacionalista que nacionalizó el judaísmo y, y como quería colonizar Palestina. Entonces, en 48, con la ayuda de muchos gobiernos europeos, de
también de razón muy racista después de la Segunda Guerra Mundial, como no podían deshacerse de los judíos en Europa, dijeron, bueno, por lo menos le damos un país lejos de nosotros. Y esa fue la idea, ¿no? Sí, hay otros motivos, pero bueno, y entonces fueron a Palestina, ocuparon, hicieron masacres ahí en la Nakba, la llamamos la Nakba, que significa la tragedia, es la primera tragedia del pueblo palestino. Han destruido a 531 pueblos y ciudades palestinos y han alojado en parte de ellas judíos de todas partes del mundo. Y bueno, otras quedan destruidas sin alojar, pero no, nadie tiene derecho de los árabes o palestinos a volver ahí. Entonces, los judíos que apoyan como a este proyecto de colonizar Palestina se llaman o pertenecen al movimiento sionista, que son sionistas. Hoy día la mayoría de la gente en Palestina, la mayoría de los judíos son sionistas, pero hay judíos que son antisionistas y son compañeros de lucha a veces y de vida también. Hay partes de los judíos ortodoxos que no son sionistas, pero no son antisionistas. Y esa es una gran parte de ellos que dicen como, ok, queremos como pertenecer al gobierno sionista, tener derechos y colaborar, pero no se definen como sionistas. Pero sí. Entonces, el sionismo, el judaísmo, el sionismo es el movimiento nacional de los judíos que quieren ocupar o colonizar Palestina y el judaísmo es la religión. Ahora, el movimiento sionista lo que está tratando de hacer es como tomar un monopolio sobre el judaísmo y como siempre hablan como si fuese como el sionismo, el judaísmo, la misma cosa. Además, como usan como muchos símbolos judíos como por ejemplo, en la guerra, en las cohetes o raquetas que lanzan a Gaza o a qué sé yo, siempre tienen el símbolo de David y símbolos judíos y nombres judíos. Así que están como, pues es un discurso de los antisionistas que también el sionismo no es solo un peligro a los árabes o a los palestinos, sino también al judaísmo mismo. Y esa es la diferencia. Los antisionistas son contra la colonización de Palestina y en general, y hay los sionistas que hay también más que un tipo de sionistas. Hay sionistas que quieren todo Israel y lo que piensan es Israel, quieren llegar hasta Irak y hay otros que dicen no, basta, queremos las fronteras de 67 y ya está. 67 fue la segunda ocupación de Palestina cuando ocuparon Jerusalén. Bueno, y Y todo eso al amparo de la ONU y al amparo de la comunidad internacional, ¿no? sí, la comunidad internacional solo reconoce Israel en las fronteras de 67, no reconoce Israel fuera de esas fronteras. Pero Israel tiene una ley militar y civil, depende cómo eligen ellos, pero en los territorios afuera de estas fronteras y ya ahí hay asentamientos que llevan casi 1 millón de judíos que han plantado ahí como forma de extender la colonia israelí. Oye,
O sea, lo chistoso también es que una pequeña parte del mundo se ha vuelto también o se ha volcado hacia la Guerra Fría, ¿no? Entonces, Israel apoyado por Estados Unidos y Palestina, pues no, en general no apoyado por nadie, ¿no? ¿Cómo se vive esta Guerra Fría dentro de Israel? Bueno, sabemos que yo lo veo así. El mundo, los pueblos del mundo sí apoyan al pueblo palestino. Pero ahora estamos en un mundo donde los neoliberales están más fuertes y, y, y como Israel es un estado económicamente fuerte, apoyado por el Estados Unidos siempre usa el veto para salvar a Israel contra crímenes internacionales o hace boicot o boicotea a gente que boicotean, a gobiernos que boicotean a Israel. Y así que es más difícil para los gobiernos eh, eh, salir contra Israel. Pero porque también muchos gobiernos fascistas apoyan o están apoyados por el Estado de Israel. El Estado de Israel, hasta en Latinoamérica, todos sabemos que hay documentos de que muchos israelíes fueron a Guatemala a armar al gobierno ahí que hizo masacres. Sabemos todos que los hermanos Castaños de los paramilitares en Colombia han vivido en Israel y sabemos todos que Israel tiene generales de la dictadura de Argentina que están ahora en Israel, también escondidos y Israel no los quiere mandar a Argentina para la justicia. Y tenían mano en, por ejemplo, en los aviones de muerte famosa. Pinochet, dije también, Pinochet tenían como mano en su, vendían armas y eso. Así que, y vemos ahora cuando, por ejemplo, querían mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, apoyados por Trump, y Trump empujó otros países de gobiernos corruptos o fachas como Brasil, como gobiernos como Guatemala, que Israel como le da muchas armas, así que ellos sí movieron la embajada, pero otros países, por ejemplo los europeos, son más apoyan a Israel, sino Alemania tiene esta culpa de que lo que hemos hecho a los judíos, no tenemos ahora la, como la razón de decir algo contra ellos. Pero es una cosa que yo creo que es muy, muy, muy mala. Y eso, pero los pueblos de todo el mundo, si ahora ves como en todo el mundo, en Inglaterra hubo una demostración, una protesta de más de casi 100,000 personas, dicen, ayer en Madrid casi 10,000, en Barcelona muchos, en todo el mundo árabe en las redes sociales vemos que la gente más está con Palestina, pero los gobiernos y la gente más de facha es como va a apoyar a Israel, como por ejemplo en España lo que apoya a Israel es Vox y el PP, que ya... Bueno, no es una casualidad tampoco, ¿no? Que apoyen No, a por eso Israel. yo digo, dime quiénes son tus amigos, te digo quién eres. Claro, sí, sí, sí. Oye, pero había, bueno, se supone que había como una paz relativa, ¿no? O sea, ya no había bombarderos. Por ahí creo que con Yasser Arafat se firmó un poco la paz o se firmó tratados de paz y hubo como una paz relativa. ¿Esta paz relativa qué es, Nizar? Bueno, era una tregua, es como no es la mayoría de los palestinos como o de las organizaciones palestinas en aquel tiempo no apoyaban este acuerdo, tampoco fue un acuerdo democrático. Es como él firmó un acuerdo con Yitzhak Rabin, el presidente en aquel tiempo de Israel, de que, ok, hacemos como un acuerdo, más o menos es como en palabras simples, es
Israel vuelve a las fronteras de 67, donde no puede volver a antes porque hay allí judíos o qué sé yo, que no quieren pertenecer al gobierno palestino, intercambiamos con esta tierra con otras en Israel. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó. Un año después, Israel y lo que están ahora en el gobierno han matado al presidente de Israel por hacer este acuerdo de paz. Benjamin Netanyahu, todos sabemos que fue incitando contra Yitzhak Rabin. No digo que Yitzhak Rabin fue un ángel, era también un general de guerra, criminal, pero quería hacer este acuerdo y Arafat no tenía tantas opciones porque estaba presionado por todo el mundo, hasta los gobiernos árabes que no son democráticos, son apoyados por Sí, son monarquías. Sí, monarquías y mucha corrupción, porque sabemos que también el mundo occidental tiene interés de mantenerlos y mantener el mundo árabe sin democracia, porque la democracia va a liberar a este pueblo y eso no va al interés de los Estados Unidos o los otros. Y eso es lo que hacen en todas partes, apoyar a las dictaduras en África para robar sus recursos y además también en el mundo árabe, como apoyaban a Mubarak, apoyan a los de Arabia Saudita, a la monarquía ahí, apoyan a Marruecos, a todos los corruptos. Y llegamos ahora al 2000, porque creo que los problemas se incendiaron mucho más, un poco también con el asesinato del comandante Soleimani, el general Soleimani, y por ahí creo que se empezaron a revolver las aguas dentro de Medio Oriente. ¿Cómo, por qué ahorita se empieza a desarrollar más el conflicto, Nizar? ¿Por qué ahorita estalla el conflicto? Esto es simple y muy claro, nada que ver con Soleimani. Benjamin Netanyahu, el primer ministro actual, eh, que lleva casi 20 años en el gobierno como el primer ministro, lo que pasa es que en los últimos 1 año y medio, en los últimos 18 meses, hemos tenido en Israel 4 elecciones y Benjamin Netanyahu no pudo formar coalición. Y ahora, cuando le dio el presidente de Israel hace 2 semanas el mandado de formar coalición y Benjamin Netanyahu no pudo, lo que pasa es que el presidente de Israel, por primera vez desde más que 20 años, le da al jefe de la oposición, a la cabeza de la oposición, Yair Lapid, el mandato de formar una coalición. Un día después, lo que pasa es que Benjamin Netanyahu hace esa provocación y enciende una guerra. Eso, además, es la oposición sionista, lo sabe y lo está hablando en Israel. No es como algo que es tan simple. Benjamin Netanyahu es corrupto, tiene casi 4 cargos muy Como pesados importantes. y va a ir a la cárcel pronto. Él lo sabe para salvar a sí mismo. Él quiere como cambiar el sistema jurídico en el país. Así que eso es lo que hizo para hacer daño a la oposición y que no impedir a la oposición formar una coalición. Y lo hizo un día después. Y eso fue el gran miedo de la oposición en Israel y lo están hablando. Es simple, así es lo que hizo Benjamin Netanyahu. Y bueno, Netanyahu siendo la ultraderecha, ¿no? También hay que... Bueno, ¿qué es ultraderecha? En Israel como ultraderecha es como, ¿sabes? Sí, Benjamin Netanyahu tiene esa ultraderecha y son sus soldados civiles y todos sabemos que Ben Gvir, que ahora es el ministro de Benjamin Netanyahu, que
los sionistas mismos lo han declarado de que pertenecía a una organización judía terrorista y ahora es un ministro, Claro, ¿sabes? Y él hizo eso porque él mesejista, es como él quiere, como él piensa que hay que destruir el Aqsa, la mezquita del Aqsa, y hacer la monarquía de Israel y construir el tercer templo judío. Sí, es la ultraderecha, pero la ultraderecha son el mainstream ahora en Israel. Oye, pero ¿a qué aspira? ¿A qué aspira el territorio palestino e israelita? ¿A tener gobiernos fuera de los procesos religiosos? Bueno, O sea, lo, laicos. bueno, siempre los sionistas empujaban a hacer como el conflicto como si fuese un conflicto religioso, ¿sí? Y siempre quieren que el mundo vea esa cara de este conflicto, pero no lo es. Nosotros no lo vemos así. Los palestinos nunca vieron este conflicto como un conflicto religioso, porque es conflicto entre colonizados y colonizadores. Okay. Así que, pero porque para Israel sirve que sea un conflicto, decir, religioso y como, los judíos están, son minoría perseguida en el mundo y a ver el tema el tema de la Segunda Guerra Mundial y eso que y la mayoría de los palestinos como reconocemos que sí sufrían los judíos, que sí eran como una minoría perseguida, una injusticia pasó ahí, pero también no creemos que nosotros tenemos que pagar el precio de la barbaridad o del fascismo y de que pasó en el Holocausto, la gran tragedia de los judíos. Y ahora, desafortunadamente, están cambiando roles. Ahora lo que está pasando es como lo que estamos viendo ahora en las calles de Palestina, de Israel. eh, es como la Kristallnacht, en donde la policía nazi no hizo nada y dejó a los apoyadores del gobierno de Hitler ir y quemar casas de judíos, y matar a judíos, quemar negocios. Aún peor ahora lo que está pasando en Israel, porque la policía está ayudando a la extrema derecha, no solo no están impidiendo. Así que sí, tienen interés de victimizarse a través de, el tema religioso, pero no es tema religioso. Los palestinos siempre eh, hemos sido como judíos, musulmanes y cristianos. Así que nunca, no es un conflicto religioso para nada. Oye, y bueno, este conflicto que es milenario, la relación, porque aparte el Estado de Israel y Palestina tienen muchos vecinos y tienen vecinos que se han ido como acoplando también a este conflicto, ¿no? Como es Siria, como es Irak, como es Irán. ¿Cómo afectan estos países árabes dentro del conflicto? Porque ninguno quiere al Estado de Israel. Bueno, sí, eso afecta mucho, porque el Estado de Israel, como, y después de venir en 48 y desalojar a los palestinos, es como, y los palestinos fueron a Siria, fueron a Líbano y fueron a Jordania, y ahí como esos países tuvieron que mantener los palestinos, pero de otro lado los palestinos no querían como ser... como aceptar esa tragedia y este desplazamiento y querían como lanzar una resistencia de estos países. Y estos países son como, son como,
¿Sabes? Como por ejemplo, son nuestra gente, son nuestra, es como palestino, libanés, sirio, no habían esos términos antes. Eso es algo nuevo, de 100 años, después del acuerdo de Sykes-Picot entre los ingleses y los franceses. Era toda la gran Siria, éramos todos los sirios o los árabes de esa tierra. Así que claro que no van a aceptar un cuerpo muy distinto, colonizador, que hace masacres a los hermanos de esos países. Así que esos países como geográficamente y culturalmente son la continuación de nosotros. Así que claro que genera problema, claro. Y Sí, y estas fronteras artificiales que crearon los países colonizadores, ¿no? En África pasó, en América pasó, o sea, reunieron pueblos que no tenían mucho nada que ver y los hicieron países. claro, es muy así, es muy así. Y ha pasado en muchos lugares en el mundo. Sí, y bueno, ahora el neoliberalismo y ahora con el quiebre del neoliberalismo estamos también viendo cómo estas grandes cúpulas están cayendo con los mismos juegos democráticos, un poco de lo que decías hace rato. Pero bueno, Nizar, estamos cerrando un poco el programa. ¿Cómo ves tú hacia dónde va el conflicto de Palestina e Israel? ¿En qué puede acabar? Bueno, yo veo una cosa que tarde o pronto Israel no va a tener otra opción sino nacionalizar a todos los palestinos porque ya Israel está ocupando casi la mayoría y está como, es un estado apartheid como lo vemos ahora, pero falta un poco para que el mundo lo reconozca, porque si miras a Cisjordania, tienes vecinos judíos y árabes, o como palestinos o israelíes, donde el israelí tiene derecho a votar y tiene leyes civiles, pero su vecino no tiene ningún estado civil, sino está bajo de gobierno militar. Así que todo el mundo está viendo lo que está pasando, eh, pero yo creo también un estado, no dos estados, yo en un estado democrático para todos. Y nosotros los palestinos nunca hemos dicho una cosa como no queremos vivir con los judíos o los israelíes, sino queremos vivir en igualdad. No queremos que los otros colonizadores tengan más privilegios que nosotros, pues, solo por ser judíos. La paz es importante, pero la justicia es mucho más importante. No hay paz sin justicia, pero con la justicia viene la paz. Así que así Pues lo es un gran miramos. tema, amigo, es un gran tema esto, porque abarca no solamente ese pedazo franja de tierra, sino a mucha gente abarca, ¿no? O sea, los tentáculos del Estado de Israel han estado en muchísimos lados y ahora, pues también, ¿no? Es esta gran paradoja que por ahí hablaba Sisek de cómo el Estado más democrático no es democrático, ¿no? Y cómo los gringos y cómo han generado todas estas cosas. Pero amigo Nizar, me dio muchísimo gusto platicar, aunque sea un ratito contigo. Muchas Yo gracias por también. aceptar venir a La Peste y bueno, aquí te esperamos en México el día que quieras, carnal. Siempre, siempre. Míralo ahí. Ah, no, hermano terrorista. Que viva la Z, la Que ZLN. viva el ZLN, carnal. Y los palestinos y los guaricas y todos los estados que tienen la posibilidad para poder salir adelante sin necesidad del neoliberalismo, ¿no? Todo. Ayer en la manifestación estuvimos con gente mapuche, con gente mexicana, con gente colombiana, abrazándonos. Es la misma lucha, es contra el colonialismo y los estados neoliberales salvajes. Oye, por cierto, una pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo ves el EZ que va para Europa?
yo tengo mucho que decir. Necesitamos. Bueno, yo la EZ la tengo en el corazón para siempre, pero también hay mucha crítica ahí que podemos platicar mucho tiempo. Es que para mí también, como cuando fui al CNI y apoyaron como la idea de participar en Claro. ahí empezó una movida para atrás y vamos viendo, vamos viendo. Yo no estoy muy satisfecho de lo que está pasando con la EZ, pero bueno, vamos Es viendo. tema para otro programa, que sea la Sí, excusa para poder platicar del EZ. Creo que esa visión crítica que tienes está muy interesante. Y bueno, valdría la pena sentarnos a platicar un día, Nizar, del sí, EZ. Por ahí hay otros compañeros que también les encantaría sentarse a platicar del EZ. aquí estamos siempre. Muchísimas gracias, amigo, por acompañarnos y gracias a los Escuchas por estar en nuestro programa La Peste Podcast. Nos vemos la otra semana. Gracias a Cuídense. ustedes. Chao.